Nunca se me ha dado bien hablar de mí, de quién soy o de quién fui una vez. Supongo que la manera más fácil de presentarse sea decir cómo te llamas, o cuántos años tienes, o qué te gusta hacer, o algo interesante sobre ti, como por ejemplo cuando mataste a una persona por primera vez. Durante mi vida tomé buenas decisiones. Empecé a estudiar psicología, a pesar de que pude haber sido gimnasta profesional, gracias a la insistencia de mis padres desde que era pequeña. El caso es que acerté, con psicología. Mis amigos de la universidad solían preguntarme que cómo era posible que no hubiera tenido novio todavía. Mi respuesta era que yo veía a los chicos de mi edad como unos capullos inmaduros y que eso iba a apartarme de mis metas. Yo era buena, de las mejores. De hecho, no necesitaba ayuda, pero aún así la pedía, porque me gustaba pasar tiempo con el profesor Robbie. Tomé una mala decisión. Después de que toda la universidad se enterara de eso, todo el mundo empezó a decir que me llamaban Harley, porque todos los hombres en plena crisis de los 40 me montaban. Harley. Después de eso, acabar la universidad fue un infierno. Como podréis entender, encontrar oportunidades después de eso no fue fácil. Por eso, era muy sencillo sentirse agradecida cuando alguien te las daba. Entonces trabajé en algo importante, y dejé toda esa mierda atrás. ¿Sabes? Cuando vas empedrando tu camino hacia una dirección en concreto y de repente aparece un desvío, pues ese desvío, en mi caso, fue una persona. Alguien a quien intenté ayudar. Es posible que muchos conozcáis parte de la historia que compartimos él y yo, pero os puedo asegurar que la primera vez que le vi no fue amor, a primera vista. Una vieja amiga mía, Shondra, era supersticiosa. Decía que las estrellas creían en mí y que me protegerían. Yo solía decirle que era doctora y que no creía en esas cosas, pero a una pequeña parte de mí le gustaba pensar que las estrellas estarían allí para protegerme, porque eso implicaría que algo lo haría. Quizás si hubiese sido supersticiosa habría considerado que él y yo estábamos predestinados a estar juntos. Pero estoy segura de que aquella noche las estrellas me jugaron una mala pasada. Lo recuerdo todo, con claridad. La confusión entre el humo y el fuego, el olor a pólvora en el aire, el ruido de los disparos y mi corazón como si fuera a atravesarme el pecho. Le recuerdo a él, cruzando una esquina en medio del caos, armado con su pistola y su magnética sonrisa. Recuerdo su pistola, plateada con culata morada, apuntando sobre mi cráneo. Y entonces, en ese momento pasó por delante de mí una vida entera de decisiones que no iban a importar nada, porque lo más probable es que lo único que fuera a pasar era una bala por mi cabeza. Y entonces, de repente, se fue. Y tras él, cuando la pesadilla parecía haber terminado, aparece el murciélago. Y entonces se hace un silencio muchísimo más aterrador que el ruido de las balas. Un silencio que no tardó en romperse. Inmóvil, puedo observarlos. Observo la sangre y los huesos rotos, el ciclo de locura. Y en realidad observo porque no puedo apartar la mirada. Pero ellos desde luego no me veían. Yo estaba allí, frente a ellos, pero no me veían. Yo ya no era la protagonista de esa historia. Ellos ya habían cumplido su misión marchándose y dejándome las siguientes noches sin poder dormir. Cuando recupero el control sobre mis piernas, pienso en marcharme también. Debería huir. Pero les sigo y me percato de que no soy la única. Todos, en lugar de huir, nos acercamos a celebrar la cacería de Batman. Los gritos de ánimo se empezaron a comer
los ruidos de los puñetazos y de los huesos rotos y de las risas ahogadas del payaso. Aquella noche dejó una huella en mí como no lo había hecho nunca antes. Por aquel entonces yo aún estaba empedrando mi camino hacia el trabajo de mi vida. Y eso pues no iba a pararme. Tocaba seguir adelante.